Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a seguir adelante con los videos explicativos. Habíamos terminado la primera parte de dominio perfecto e íbamos a continuar en este video con dominio imperfecto. Por eso nos tenemos que remitir al artículo 1946 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla sobre dominio imperfecto y dice que el dominio imperfecto, perdón por la desprolijidad, pero necesito ponerme los lentes, es el dominio que está sometido a condición o plazo resolutorios o si la cosa está grabada con cargas reales. Y de ahí nos tenemos que remitir al artículo 1964 que dice cuáles son los supuestos de dominio imperfecto. Los supuestos de dominio imperfecto son el desmembrado, el revocable y el fiduciario. El desmembrado y el revocable se van a regir por disposiciones de este capítulo o de este título de derechos reales. En cambio, el fiduciario se va a regir por el capítulo 31 del título tercero, de los contratos. ¿Por qué? Porque el dominio fiduciario tiene su antecedente en el contrato de fideicomiso. Para poder entender mejor qué es un dominio desmembrado, un dominio revocable y un dominio fiduciario, lo mejor es verlo con ejemplos. Pero primero tenemos que saber de qué se trata ese ejemplo. El mejor ejemplo para mí, creo, desde que doy la materia, de dominio desmembrado es el usufructo. ¿Por qué? Porque el dominio desmembrado es como si el dominio se abriera. Vamos a suponer que estamos en un ring y en el ring dicen que cada uno de los boxeadores se vayan a cada punta del ring, y en una punta vamos a tener al titular del derecho real de dominio, que se lo va a llamar nudo propietario. ¿Por qué se lo llama nudo propietario? Lo vamos a ver mejor cuando se vea usufructo, pero es porque tiene la propiedad desnuda. ¿Y por qué se le dice que tiene la propiedad desnuda? Porque solamente va a poder hacer ese uso y goce de la titularidad dominial, mientras que el usufructuario, por el otro lado, que está en la otra punta del ring, va a tener la posesión de la cosa. Quizás ahora es medio complicado de entender, pero cuando veamos usufructo lo vamos a entender mejor. ¿Por qué? Porque el usufructo es un derecho real sobre cosa ajena. Ahora empecemos con derecho real de dominio, que es un derecho real sobre cosa propia. Y este derecho real sobre cosa ajena en el usufructo se puede usar, gozar y disponer de ese derecho sobre una cosa ajena mientras no se altere su sustancia. Entonces, dentro del ejemplo de dominio desmembrado, nos encontramos con este derecho real de usufructo. ¿Qué pasa entonces? El titular dominial lo vamos a tener por un lado, que es el nudo propietario, y al titular del usufructo por el otro lado. Este derecho real, conocido como usufructo, si uno tuviera que pedir un informe de dominio de la cosa, va a surgir dentro del lugar donde dice gravámenes, ¿sí? Porque el usufructo se lo considera un gravamen, ¿sí? Como dice el artículo 1946, ¿sí? Que está sujeto condición, plazo resolutorio, cargas o gravámenes reales. Dentro del dominio imperfecto también encontramos al revocable, y en este caso el dominio revocable es aquel que está sujeto a un plazo y una condición, y vencido ese plazo o esa condición, como es resolutorio, la cosa tendría que volver al titular de dominio, ¿sí? Uno de los ejemplos que yo suelo dar siempre cuando estamos en cursada presencial, es la donación con pacto de reversión. Supongo, más allá de dar el ejemplo, un ejemplo práctico de la vida cotidiana, que todos deben recordar que es el pacto de la donación con pacto de reversión. ¿Y a qué me refiero con esto? Los que tenemos hijos, varones o mujeres, ¿sí? No importa, ya estamos hablando, no importa el género, sino los que tenemos hijos, creemos que el día de mañana van a hacer su vida, y bueno, los que somos propietarios de algún inmueble, o que somos titulares, vamos a hablar con propiedad, somos titulares de dominio de un inmueble, pensamos que le queremos, por lo general queremos dejar las cosas arregladas. ¿Para qué? Para que en un futuro no tengan problemas de hacer sucesiones
lo que pueda pasar, no sé a nosotros, porque cronológicamente se supone que primero se van los más grandes, después los más jóvenes, aunque a veces en la realidad no pasa. ¿Qué pasa con este pacto o esta donación con pacto de reversión? Si lo recuerdan, vamos a suponer que yo, como mamá, tengo 2 hijos varones y supongo que el día de mañana se van a casar con alguien. Entonces, a veces los padres, por no hablar de suegras, porque dicen tenemos mala fama, decimos, uy, ¿qué irá a pasar si el día de mañana mi hijo o mi hija, en los que tengan hijas, se casa con alguien y pasa y yo le dono la cosa y ¿qué puede llegar a pasar si se separan, si se divorcian? Si se divorcian en realidad no tendrían vocación hereditaria, pero ¿qué pasa si el día de mañana mis hijos forman una familia y yo no quiero en realidad que le quede a ellas o a ellos, haciéndole un poco agrandado la cosa, más allá de que uno ya tiene otra mentalidad, ¿no? Entonces, este ejemplo es fundamental para poder explicar el dominio irrevocable. Yo le dono a mis 2 hijos el inmueble que está a mi nombre, ¿no es cierto? Se lo dono, le dono a cada uno en partes iguales, en la misma proporción les dono el inmueble. Y en esa misma escritura, porque ustedes saben que las donaciones de bienes inmuebles se tienen que hacer mediante escritura pública, y en la escritura yo dejo sentado una cláusula que dice que en caso de premorencia de los donatarios o de alguno de los donatarios, la cosa vuelva al donante. Ese sería un ejemplo de dominio irrevocable, porque en el supuesto caso de que algo les pasara a alguno de mis hijos o a los 2, la cosa, por una condición resolutoria que surge de la escritura traslativa de dominio, volvería a mí que fui la donante. Bueno, espero haber sido clara con el ejemplo. Y por último, tenemos el dominio fiduciario. El dominio fiduciario, como les dije, tiene el antecedente en el contrato de fideicomiso. Y para poder hacerlos entender un poco de qué se trata esto, vamos a tratar de dar el ejemplo del dominio fiduciario o del fideicomiso, mejor dicho, el dominio fiduciario a través del fideicomiso inmobiliario. Como yo he sido martillera, lo sigo siendo, pero no ejerzo la profesión porque son incompatibles con la carrera o con la profesión de abogada, ambas matrículas son incompatibles, uno tiene que optar, el que es martillero tiene que optar si quiere seguir siendo martillero o sigue siendo abogado, no puede tener las 2 matrículas. Sin ahondar en el tema del corredor inmobiliario, porque en realidad los que hemos tenido inmobiliaria somos corredores inmobiliarios, los que rematan cosas son martilleros, el martillero es un auxiliar de justicia, el corredor inmobiliario es un comerciante. Pero bueno, no quiero ahondar en ese tema. Vamos a tratar de dar un ejemplo práctico de la vida real y que ahora, más allá de que estamos en una situación de emergencia y que está todo absolutamente frenado, calculo que ustedes deben ver o deben haber visto en las zonas urbanas la construcción de muchos edificios en torre. Por lo general esa construcción de edificios en torre se hace con un fideicomiso que hay detrás. Es decir, detrás de esa empresa constructora hay un fideicomiso que es el fideicomiso que se crea a los fines de construir el edificio, y cuando se termina de construir el edificio, por lo general el fideicomiso se extingue. ¿Qué suele pasar dentro del ámbito inmobiliario para poder explicar esta situación del fideicomiso inmobiliario? Las empresas constructoras buscan mucho casas antiguas o lotes pelados donde se puedan construir edificios, porque hay zonas donde se permite y zonas donde no se permite construir edificios. Vamos a suponer, yo vivo en Lanús centro, por lo tanto alrededor de mi manzana y fácil hay construidos nuevos entre 5 y 6 edificios, si no más, y en los alrededores ni que contarlo. ¿Qué
busca la empresa constructora, vuelvo a lo mismo, se busca o una casa antigua o un terreno baldío para poder ahí construir el edificio. ¿Qué hace la empresa constructora? Pueden pasar dos cosas. La persona que vende el terreno o la casa necesitar todo el dinero, por lo tanto la empresa constructora le tiene que abonar íntegramente el valor de la casa o del terreno, pero en la práctica inmobiliaria no suele pasar esto. En la práctica inmobiliaria lo que suele suceder es que la empresa constructora paga con lo que se conoce en el ámbito inmobiliario con metros. Ustedes van a decir, ¿qué es pagar con metros? Bueno, pagar con metros es entregarle más adelante, en el futuro, cuando se termina el edificio, al que va a transmitir la cosa, una o varias unidades funcionales. Ya vamos a ver cuando lleguemos a propiedad horizontal qué es esto de la unidad funcional. Y esto de la unidad funcional va a ser lo que se le va a entregar al titular de este derecho real de dominio, que se desprende de él para entregárselo a la empresa constructora o al que vaya a construir el edificio, ¿sí? Por lo general son empresas constructoras. Si ustedes recuerdan, el fideicomiso tiene, en este caso vamos a hablar de tres partes, una la vamos a dejar de lado, vamos a manejarnos con tres solamente: el fiduciante, el fiduciario y el beneficiario. El fiduciante es el que aporta capital, ¿sí? Es el que aporta capital. El fiduciario es el que administra el fideicomiso y el beneficiario va a ser el que reciba el producido de eso del fideicomiso, en este caso del fideicomiso inmobiliario. Podría pasar entonces que si la empresa o la constructora, en vez de pagarle en pesos o en dólares, en vez de pagarle en efectivo, para ser más clara, al titular de dominio que se desprende de la cosa, ¿sí? Se desprende de la cosa para que se pueda construir el edificio, va a recibir en una cosa futura que se llaman unidades funcionales. Entonces va a recibir metros. Y como va a entregar una cosa, podría transformarse, y esa cosa que se ingresa, va a poder ingresar al fideicomiso, sería un aporte de capital. Por lo tanto, se va a transformar ese titular de dominio en fiduciante. Entrega, ¿qué va a entregar? Va a entregar la casa o el terreno baldío para que ahí se construya el edificio. Cuando se termina de construir el edificio, va a recibir esa unidad funcional o esas dos unidades funcionales, o la cantidad de metros en unidades funcionales que se le hayan prometido por el contrato de fideicomiso inmobiliario, que en este caso sí o sí, como se trata de un bien inmueble, se tiene que hacer por escritura pública, y por lo tanto ese titular de dominio que se desprendió en su momento de su casa o de la cosa para transformarse en fiduciante, se va a transformar en beneficiario y va a volver a constituirse en titular dominial de esas unidades funcionales que le habían ofrecido o que se había pactado en el contrato de fideicomiso inmobiliario. Se nota medio complicado, espero que lo hayan podido entender, y seguimos en otro video adelante, ¿sí? Explicando los modos especiales de adquisición del dominio. Y cualquier duda, podemos estar en chat en los horarios de clase o pueden preguntar en el foro cualquier duda que hayan tenido en razón de este video explicativo. Gracias por escucharme y nos estamos encontrando en el otro video.